Esta es una sesión, bueno, no tan habitual porque lo que queremos es analizar un caso clínico. Como sabéis, bueno, pues en nuestro contexto muchos nos declaramos también seguidores de este planteamiento de la deliberación y del método deliberativo como mejor modo de enfocar y analizar los conflictos de valores, los conflictos en bioética. Y precisamente eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Aplicar el método deliberativo en un caso. El caso lo hemos preparado pues, a partir de uno de los casos de estudio en ética clínica que publica el Hastings Bioethics Forum, aunque hemos hecho algunas modificaciones y lo hemos planteado un poquito para los objetivos, ¿no? que pretendemos en esta sesión, que después se irán haciendo evidentes. No quiero hacer spoiler en el primer minuto. Eh, y somos tres personas las que hemos preparado esto. Digamos, el alma de esta propuesta es Rocío Núñez, que es la que la que hizo la propuesta de que podíamos hacer este caso y nos pareció especialmente interesante, ¿no? Rocío, como probablemente sabéis, aparte de habitual en este seminario, es bióloga, es especialista en reproducción asistida y también tiene una amplia formación en bioética. Ha estado también en este equipo Fernando Avellán, lo que también conocéis todos o la mayoría, también otro asiduo del seminario, abogado, jurista, asesor de la Sociedad Española de Fertilidad y experto en general en todos los temas de derecho sanitario y también con amplio recorrido en estos debates bioéticos. Y yo misma, que ya creo que todos me conocéis y que soy profesora en la Facultad de Medicina y que me dedico a estas cosas de la bioética, pues yo casi me atrevo a decir desde que era pequeña. Así que nada, lo que vamos a hacer es presentar un poquito el caso. Haremos algunos comentarios, bueno, haremos un repasito también de cómo era esto del método deliberativo, porque aunque suponemos que todos lo conocéis, pero por si acaso alguien anda un pelín desorientado. Y, como digo, haremos una serie de comentarios un poco para abrir el debate, porque eso es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Con lo cual, una vez que terminemos nuestra exposición es cuando abriremos el espacio de diálogo, que esperamos que sea muy rico, pero esa parte no la grabaremos, básicamente para que todo el mundo se pueda sentir con absoluta libertad para expresar sus opiniones sin temor a que queden registradas. Así que, sin más, pues le cedo la palabra a Rocío, que va a ser la que va a comenzar. Muchas gracias, Lidia, y sobre todo gracias porque son palabras de amiga, no son muy objetivas, pero bueno, vamos a dejar las flores y empezamos con el caso. ¿Veis la pantalla completa, verdad? No, en realidad estamos viendo la presentación, pero vemos todo el marco de las diapos y todo eso. Ah, sí. Pues se supone que se tenía que ver la pantalla completa. Vamos a ver. ¿Ahora? No, todavía no. Pues Como voy lo a dejar tenías ahí, igual tienes sí, que dejar de compartir y volver a compartir. de compartir y compartir otra vez porque... A ver si ahora... ¿Ahora? No, estamos igual que antes. No. Pues es que yo veo la pantalla completa. Qué raro. Rocío, quizás si en vez de compartir pestaña, compartes toda la pantalla, si nosotros veamos cuando tú cambies y demás, Vale. si no, nos anclamos en la anterior. Vale, pues voy a intentar así. Entonces pongo toda la pantalla. No. Es que Sí, lo que es está... mejor que compartas tu pantalla, porque si no, Vale. no van pasando las diapositivas. Vale. Y si no la pongo yo y no, ¿Así lo veis? no vemos nada. Todavía no. Tampoco. Pues, a ver, esto lo he hecho como toda la pantalla. En ventana,
que era lo que había hecho antes. Se supone que estaba... ¿No veis ni siquiera la ventana? Nada. Qué raro. La de Francisco Javier. A ver. ¿Así tampoco veis nada? No, Sí, así ahora vemos sí. al principio. Sí, Al principio. Y ahora tampoco. No cambia. no cambia, ¿no? Pues qué raro. ¿Quieres que lo intente? A ver si te la puedo poner yo. Vale, pues a ver si la puedes poner tú. A ver si Cierro y tenemos dejo. suerte, porque esto es una cuestión de suerte. Yo tengo claro. A ver, ¿qué tal vamos? Ahora Y sí. así sí, así está completa. Sí, lo único vas a tener que pasarlo, pero bueno. Sin problema. No pasa nada. Bueno, antes de empezar lo que es el caso en sí, muy brevemente, ponernos en el contexto de cuándo ocurrió este caso. Entonces, bueno, como todos recordaréis, desgraciadamente, que es algo difícil de olvidar, ¿me pasas la primera, Lidia, la diapositiva? El 11 de marzo de 1920, la OMS declaró la pandemia del COVID-19. Y aparte de los problemas que lógicamente se originó a raíz de la enfermedad, por la gravedad, por el desconocimiento, etcétera, etcétera, pues también se generaron debates éticos al respecto. Y uno de los temas que se contemplaban y que más debate ético generó es el relacionado con la autonomía. La autonomía que, bueno, pues como todos sabemos, se define como el paciente, la autonomía en sanidad, el paciente es el que tiene que decidir de forma libre, sin coacción, con capacidad sobre su opción terapéutica. Pero este debate entre la libertad del paciente y la salud en este tiempo de pandemia originó muchos problemas y sobre esto es en concreto sobre lo que vamos a hablar y el caso que nos compete. El caso, y pasamos a él, es el siguiente. El 30 de abril de 2020, es decir, poco tiempo después de que se declarase esta pandemia, en el hospital de Boston ingresa una señora, la señora Johnson, de 50 años, con una importante dificultad para respirar. Viene acompañada por su única hija, que tiene 25 años, y la hija le había insistido en que fueran al hospital, aunque ella no quería, porque hacía un par de días se había hecho el test COVID y era positiva. Y la hija insiste en que vaya al hospital. Ella dice que, bueno, que el COVID no tiene tanta importancia y que tomando vitaminas, como ha estado haciendo hasta ahora, pues que se le pasaría. En el hospital le descubren, la examinan obviamente, le descubren una neumonía como consecuencia de la infección por COVID, tiene una saturación de oxígeno del 85%, inmediatamente en urgencias le administraron una cánula nasal de alto flujo, la van controlando, pero en el siguiente control ven que sigue en hipoxemia, no solamente no ha subido la saturación, sino que está aún más baja, por lo cual es trasladada a la UCI y lo que le dicen a la paciente es que tiene que ser conectada a un respirador. La paciente se niega, dice que bajo ningún concepto va a ser conectada a un respirador. Ella primero no cree en los médicos, no cree en los hospitales y piensa, además ha oído, que los hospitales están dando fondos, el gobierno federal, a los hospitales que utilizan respiradores y que por lo tanto lo que quieren es lucrarse y no tiene ningún sentido porque lo que tiene ella no es grave. Insiste en que tomando vitaminas pues puede mejorar, que ha leído sobre el tema y que el COVID no es tan serie de remedios y que desde luego lo último que haría sería conectarse a un respirador. De hecho, comenta de forma anecdótica que una vecina suya que también ingresó en un hospital, la conectaron a un respirador y a los 2 días falleció, con lo cual no quiere ni oír hablar de ello. El equipo médico está muy preocupado por la situación de la paciente
y hablan con la hija para intentar convencerla para que hable con su madre e ingrese y se conecte al respirador. La hija es abogada y dice que, bueno, que ella está de acuerdo con su madre, que su madre tiene todo el derecho a decidir qué es lo que quiere hacer. Ella está de acuerdo también en que el COVID se le está dando demasiada importancia, que no es tan grave, y apoya la decisión de su madre. Y además ella dice que la ley la va a proteger porque tiene autonomía para decidir lo que quiera y no la pueden obligar en el hospital a que se conecte al respirador. La madre le preguntan pues la situación social, familiar, etcétera. La madre es ingeniera electrónica y trabaja en el MIT en Boston y tiene una formación importante y le dice que han leído bastante sobre el COVID en publicaciones científicas que han aparecido recientemente y que efectivamente la enfermedad pues se le está dando demasiada importancia, con lo cual pues está en la misma situación que opina la madre. El equipo médico, los médicos están muy preocupados y le dicen a la hija que es muy probable que ni siquiera llegue a su casa, que se encuentra en una situación muy grave y que si no la conectan a un respirador, que va a fallecer. En el caso de que la conecten, tiene un 50% de posibilidades de vivir, pero si no, pues seguramente va a morir. Y ante esa situación y la insistencia de la madre y de la hija, el equipo médico decide convocar, no da tiempo a que haya en el hospital, que haya un comité de ética, pero sí que deciden solicitar un comité de ética de urgencia para tomar una decisión frente a la salud de esta mujer y la autonomía que ella quiere defender en esta situación. En este contexto, muy brevemente, si me pasas, Lidia, por favor, la siguiente. En este contexto, a ver, ¿qué ocurría en este momento en el mundo en general y después vamos a ver en España en particular sobre la desinformación? Una frase que me ha parecido interesante que refiere la OMS, que es el término de infodemia. Infodemia se refiere al exceso de información sobre un tema constituido en gran parte por bulos, rumores que dificultan a las personas encontrar recursos fidedignos y una guía de confianza cuando la necesitan. ¿Qué ocurría entonces con la información sobre la pandemia? Pásame, por favor, a la siguiente. Vamos a ver muy brevemente cómo afectó esa falta de información, esa desinformación en la respuesta frente al COVID. Ha habido y hubo mucho tipo de desinformación. De hecho, al principio de la pandemia, pues se publicaron incluso, no solamente es que fueran bulos o rumores, se publicaron casos en los que se trataba a los pacientes con lejía diluida, se trataba a los pacientes con hidroxicloroquina, con una serie, un arsenal terapéutico absolutamente falso, que en algunos casos utilizaron algunos pacientes con las consecuencias que nos podemos imaginar. Y todo esto era el ambiente y lo que se respiraba en ese momento en el caso de una epidemia, una pandemia de estas características, con esa desinformación tan grande que existía y ese desconocimiento en sí de la enfermedad. ¿Me pasas, por favor, a la siguiente? ¿Cuáles son las principales causas de esta desinformación durante la pandemia? Bueno, las voy a enumerar brevemente. La primera de ellas, la presión sobre las revistas científicas. Claro, se tardó nada más que 11 días en aislar, en conocer cuál era la secuencia genética del ARN del virus. Y esto llevó a que se empezara a publicar muchísimos trabajos sobre el virus de todo tipo. ¿Y qué es lo que ocurría? Que primaba la cantidad sobre la calidad. Me parecía muy representativa esta gráfica porque que se publicó en la revista JAMA, en la que se ve cómo en el 2019 el número de artículos publicados en el mismo periodo de tiempo, del 1 de enero al 1 de junio, fueron de 4.000, mientras que en la época de pandemia fueron 11.000 artículos.
se mandaban muchos trabajos a las revistas ejercían una presión brutal hacia los organismos, las universidades, organismos de investigación, para que se publicara y se tuviera información sobre el virus, pero no había tiempo de revisar estos trabajos, por lo tanto se publicaron muchos artículos sin estar contrastados y con información falsa. Pásame, por favor, la siguiente. Otra causa de desinformación era la presión sobre la comunidad científica. Si ya de por sí la comunidad científica ha tenido y tiene no solamente presiones, sino situaciones de inestabilidad laboral, existen situaciones de competitividad muy grande dentro de, sobre todo en los medios académicos. Claro, lo que se trataba era de, bueno, vamos a ver quién publica más, quién hace más trabajos de manera rápida y esto pues no favorecía en absoluto una información veraz. La presión sobre la sociedad, porque la sociedad, la gente lo que quería era saber, lo que quería era conocer qué es lo que estaba pasando y por lo tanto había pues, una necesidad de ese conocimiento. La difusión a través de las redes sociales. Las redes sociales ha sido de todo lo que el medio de difusión más amplio durante la pandemia. Y esta figura, esta gráfica que se ve aquí, que es en España, proviene de esta fuente, se ve que las informaciones compartidas sobre el virus que se clasificaron como falsas se han compartido más de 1,7 millones de veces y se han visto 117 millones de veces. El 90% de toda la información que ha llegado al público sobre la pandemia, sobre el COVID-19, ha sido a través de redes sociales, no a través ni siquiera de la prensa y mucho menos a través de publicaciones científicas. Por otra parte, otra de las causas es la limitada actividad divulgativa de los medios científicos, porque los científicos no están acostumbrados a realizar, en muy pocos casos, hay muy pocos que se dediquen a divulgar al público en general y los artículos, bueno, pues la población en general no los entiende, no comprende el lenguaje y no entiende cuál es el fondo de lo que dicen. Y por lo tanto, al final lo que hay es una inadecuada transferencia del conocimiento. Todo esto hace que en ese contexto hubiese una gran desinformación. Luego, si tenemos en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, que como también decía esta paciente, no, es que el presidente opina que esto es una bobada. El presidente opina, bueno, pues que se fía de lo que dice el presidente de su nación. Es decir, que luego, desde el punto de vista político, también existe otras consideraciones que mucha gente tiene en cuenta. Y finalmente, ¿me pasas, por favor, la siguiente? ¿Cuáles son las consecuencias de esa desinformación en general? Bueno, hay muchos trabajos sobre este tema, pero como un ejemplo, simplemente que me ha parecido interesante, este trabajo que se publicó hace un par de años en JAMA habla de la desinformación a través de los médicos en Estados Unidos. Es decir, que los propios médicos publican y transfieren una información falsa porque es la que ellos entienden que es la real. Y este otro, que también me parece muy interesante, que es el lado oscuro de las falsas creencias, cómo afectan a las decisiones. Esto fue un estudio en conjunto con la Universidad de Deusto y con la de Nueva Gales del Sur en Australia, de forma que hicieron una encuesta a un montón de gente, los cuales estaban tomando una serie teniendo una serie de terapias alternativas, medicina alternativa para determinadas dolencias, y como este tipo de pacientes luego era muy difícil hacerles creer que la medicina tradicional iba a curarles la dolencia que fuese que padecían. Con lo cual hay un efecto psicológico de forma que es difícil que muchos pacientes con buena formación, etcétera, puedan creer que la medicina puede ayudarles. Y sobre el caso, hasta aquí puedo leer. Lidia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es, como decía, hacer un repasillo de metodología deliberativa y una serie de comentarios. Si te parece, Fernando, hago primero el repasito y luego ya hablas tú también de eso.
Bueno, como os decía, para los que anden un poco desorientados y para repaso de todos, que nunca viene mal que volvamos a tener las ideas claras, en cualquier caso clínico, en cualquier situación conflictiva, en cualquier problema bioético que se plantee, el método deliberativo, y aquí vamos a seguir el esquema que plantea Diego Gracia, aunque luego haré un comentario al respecto, parte, digamos, de una serie de pasos o de momentos de la deliberación que se pueden considerar incluso deliberaciones en sí mismas diferentes. Esas deliberaciones serían la que hacemos sobre los hechos, la que hacemos sobre los valores y la que hacemos sobre los deberes. La deliberación sobre los hechos, y ya hemos empezado un poquito a hacerla con lo que nos ha planteado Rocío, es de alguna manera no limitarse a una mera descripción que muchas veces se pretende objetiva, pero que eh, yo diría que nunca lo logra, sobre los datos clínicos o la situación que se plantea, sino intentar profundizar un poquito más. Esa profundización en los hechos es lo que se suele denominar aclaración de los hechos. Y aquí es donde viene el comentario que quería hacer. Como probablemente muchos recordáis, este tema de la deliberación, el método y cómo puede mejorarse de alguna manera, venimos trabajándolo desde hace tiempo en un proyecto de investigación que me honro en dirigir, en donde estamos hablando de las posibilidades que tiene una perspectiva narrativa para completar y para realizar de un modo más profundo y más adecuado ese proceso deliberativo. Esta perspectiva narrativa, ¿qué vendría a decir? Bueno, pues que, por ejemplo, en esta parte de aclaración de los hechos, esto que ha realizado ahora Rocío, de intentar contextualizar qué es lo que está sucediendo en este momento, cuál es el marco en el cual se sitúa el caso, o incluso entrar más en profundidad, si pudiera ser, en la biografía de los implicados en el caso, etcétera, supone una mejor deliberación. De hecho, sobre toda esta cuestión, como muchos recordaréis, tenemos publicado un número monográfico en la revista Argumenta, hablando de que la calidad de la deliberación, en buena medida, tiene que ver con introducir estos elementos de contexto, estos elementos narrativos, que son elementos de comprensión. Digamos que si fracasamos en tener una buena comprensión de los hechos, probablemente todo lo que hagamos a continuación en el análisis, pues probablemente estará sesgado o será erróneo o incompleto. Por tanto, primera parte, deliberación sobre los hechos. Una vez que tenemos claro cuál es digamos, el escenario, ¿no?, en el que nos vamos a mover, tenemos que entrar en una segunda parte de la deliberación, que sería la que se refiere a los valores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Identificar problemas éticos, evidentemente. Es decir, se trataría incluso de hacer un listado, así lo plantea Diego Gracia, de todas aquellas situaciones en las cuales vemos que hay valores que pudieran estar en peligro, ¿no?, que pudieran estar en riesgo. ¿Eso qué significa? Que estamos siendo capaces de detectar que en una situación problemática normalmente no hay una única cuestión a debatir, sino muchas, y que probablemente se entrelazan, se entremezclan, tienen relaciones y a veces incluso se enturbian, podríamos decir, unas a otras. Por eso es por lo que se propone como elemento metodológico fundamental identificar cuál es el problema principal, solo uno, para intentar desligarlo de otros muchos y hacer un análisis en profundidad. Y en ese problema seleccionado es en el que vamos a tener que identificar dónde está el conflicto de valores. Es decir, tiene que haber una situación en la cual observemos que realmente se plantea una suerte de bloqueo porque no parece que haya una solución viable, porque o salvo una cosa o salvo otra, pero las dos a la vez parece que es complicado. En este caso, y como ya ha anunciado Rocío, parece claro que el problema que nos planteamos tiene que ver con ese qué hacer, que es la consulta, ¿no?, que se plantea con urgencia al comité de ética en una situación en la que una paciente no quiere recibir un tratamiento que los miembros del equipo médico consideran que es absolutamente necesario para salvar su vida. Y es evidente, esto no hace falta que le dediquemos mucho tiempo, que por una parte está claro que queremos salvar la vida de la persona, de la paciente, y por otro lado queremos también respetar su autonomía y no adoptar una postura de imposición.
Esto es un conflicto de valores, es decir, una situación en la que aparentemente no hay salida porque o bien salvamos una cosa o bien salvamos otra. Y precisamente por eso es por lo que solemos decir que en el siguiente momento, la deliberación sobre los deberes, lo que nos va a resultar además más evidente es identificar los cursos extremos de acción. ¿Qué significaría esto? Que si yo he sido capaz de identificar dos valores, que los dos son importantes, que los dos piden de alguna manera ser protegidos y que los dos a la vez parece que no, pues es claro que hay una acción que seguramente salvará un valor a costa de perder el otro y viceversa, de tal manera que parece que esto es más bien un dilema, es decir, o lo uno o lo otro, por tanto tengo que renunciar a uno de los dos valores. Lo interesante del método deliberativo es que en lugar de quedarse llorando en un rincón amargamente por esta situación que parecería no tener salida, lo que hace es dar un paso adelante y decir, lo que tenemos que hacer es buscar caminos intermedios. Es decir, no renunciar a ninguno de los valores que puedan estar en peligro y tampoco jerarquizar ninguno de esos valores, porque evidentemente, según la opinión personal que pueda tener cada uno, probablemente antepondríamos un valor al otro. Pero la idea es que como no existe ningún árbitro imparcial que nos pueda venir a decir cuál es el valor más importante y sobre cuál es la jerarquía de valores válida, podríamos discutir durante siglos, lo que nos planteamos más bien es que no vamos a seleccionar cuál es el valor más importante, sino que vamos a intentar salvar los dos. Y este es el reto. Por eso hay que hacer aquí también un listado de posibles vías de acción, cursos intermedios de acción. ¿Qué es un curso intermedio? Aquel que salva los dos valores. Por tanto, que huye de esos extremos posibles. Evidentemente, esta vía intermedia, que no es algo que invente Diego Gracia, sino que es algo que ya defendía el propio Aristóteles, ¿no? Esta idea de la prudencia como búsqueda de un camino en el cual, de algún modo, se huya de los extremos y se camine por esa vía de la prudencia, nos va a llevar a intentar determinar de todos esos cursos intermedios cuál es el que efectivamente parece el más prudente, el más adecuado, el que mejor resuelve el conflicto. Y este será el curso óptimo, será el que elijamos para llevar a cabo un intento de resolución del caso, ¿no? Del conflicto. Y apunta Diego Gracia al final, y no quiero dejarlo de lado porque me parece muy relevante, un último paso que sería una suerte como de test de calidad, ¿no? Como de prueba, a ver qué tal es ese curso óptimo que hemos seleccionado. Es decir, a ese curso le vamos a hacer 3 preguntas. La primera, ¿esta decisión que hemos tomado, esta selección de ese curso óptimo, ha sido apresurada? Es decir, ¿nos hemos dejado llevar por la prisa, por el entusiasmo, por un elemento ideológico, por un enfado momentáneo o no? ¿O ha sido una decisión sosegada, argumentada, justificada? En tal caso, la prueba del tiempo, que es la primera, la pasamos. La segunda pregunta que le vamos a hacer al curso óptimo es, ¿yo sería capaz de un modo transparente, explicar al mundo qué es lo que he hecho y por qué lo he hecho? Es decir, ¿puedo hacer público mi curso de acción y las razones por las cuales considero que es el curso adecuado? Lo razonable es que en cualquier acción que yo considere éticamente correcta y que he seleccionado como curso óptimo, tenga argumentos de sobra para poder decir que no tengo nada que ocultar, que esta sería mi manera de actuar, lo sería en otros casos similares, y además tengo argumentos de sobra para poder defenderla frente a quien sea que me pida aclaraciones. Por tanto, pasaríamos la prueba de la publicidad. Y la última sería la prueba de la legalidad, no porque la ley sea menos importante, sino porque este es un análisis ético. Y por tanto, debe tener en cuenta siempre el aspecto legal, no puede prescindir de él, pero le sirve como prueba de consistencia. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿ese curso de acción que he seleccionado es legal o no? Porque si no es legal, ya puedo tener yo buenos argumentos para intentar defender que pudiera haber una acción éticamente correcta, pero ilegal. Evidentemente no entro en lo complicado que puede ser este debate sobre lo que puede ser legítimo moralmente, pero ilegal. Esto le dedicamos a otro seminario, si queréis. Pero evidentemente aquí me sirve de prueba. Si mi curso de acción no es legal, mucho cuidado, más vale que me revise, a ver si he hecho bien el análisis, porque lo más habitual es que lo que es ético
también es legal. Por tanto, estas 3 pruebas, en el fondo, lo que vemos es que dan, como digo, consistencia al curso óptimo elegido y, por tanto, se convertiría en la decisión final. Bueno, este es el repaso así muy rápido del método deliberativo. Habría 1000 cosas más que decir, pero no nos interesa tanto ahora dedicarle tiempo a esto, sino avanzar en este análisis. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido hablar de esos elementos de los hechos y pasaríamos a hacer alguna serie de comentarios que tienen que ver con este aspecto legal precisamente. Lo vamos a colocar también ahora porque, aunque es verdad que es una prueba, muchas veces en los procesos deliberativos conviene tener esta información desde el principio para poder hacer un buen análisis y haremos algunos comentarios también desde el análisis ético. Entendiendo que nos estaríamos situando, y permitidme que paso atrás, en el conflicto de valores, ya tenemos el conflicto de valores, ahora estaríamos empezando a discutir también la vía de acción. Pues no sé, Fernando, si te parece un buen momento para que tú hagas tus comentarios. Me parece perfecto, Lidia. Cojo el testigo y bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo volver a estar en el seminario. Hacía algún tiempo que no me daba yo estas sesiones tan interesantes y esta es una ocasión fantástica, en un caso tan interesante, ¿no? Desde el punto de vista legal, yo creo que hay fundamentalmente 2 preocupaciones, ¿no? Una estaría relacionada con lo relativo al tema de la discapacidad. El paciente del caso clínico es una persona que tiene problemas de capacidad. El derecho tiene que saber si de alguna forma puede otorgarle el peso específico a sus decisiones suficiente para que sean válidas, para que puedan llevarse a estas últimas consecuencias, o si por el contrario es necesario adoptar alguna medida, ¿no? Y el segundo enfoque sería el relacionado con la normativa de derechos de los pacientes versus obligaciones de los centros donde están los pacientes cuando son atendidos, ¿no? Y conectaría fundamentalmente con esa disposición legal que conocemos que existe en España, que es la Ley Básica de Autonomía del Paciente, con derivaciones en distintas comunidades autónomas que tienen leyes propias de desarrollo, ¿no? Bueno, respecto de la primera cuestión de la capacidad, desde hace ya bastante tiempo estamos en un contexto nuevo respecto de esta cuestión, que viene dado en su origen por la Convención de Nueva York de Protección de las Personas con Discapacidad del año 2006, pero que tiene su traducción más inmediata en el derecho positivo español en la Ley 8/2021 de reforma legal de distintas normas en relación a los derechos de estas personas, ¿no? Y ahí, como sabemos, lo que se produjo es un auténtico cambio de paradigma, ¿no? Hasta esta irrupción de esta corriente normativa, de esta nueva doctrina, la verdad es que las personas con cierto grado de discapacidad, y hablo fundamentalmente de la discapacidad intelectual, sensorial incluso, se las consideraba una especie de personas infantiles. Se las aplicaba enseguida mecanismos de representación como si tuvieran poco que decir. Y esto es lo que cambia esta nueva filosofía para desdeñar la visión de la representación como regla general de actuación y sustituirla por lo que se denomina el sistema de apoyos. A las personas con discapacidad no hay que quitarlas de en medio para tomar sus decisiones, sino que lo que hay que ver es qué les hace falta para complementar su capacidad de forma que puedan ser ellos los protagonistas de sus propias decisiones, ¿no? Y esto, como digo, nos remite a ese sistema de apoyos que en definitiva se trata de ver qué actuaciones, qué mecanismos hay que activar y complementar a la hora de que entiendan bien la información de lo que se les plantea y conformen igualmente de forma correcta su decisión. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que en un caso clínico como el que nos ha estado describiendo Rocío, es difícil proyectar este enfoque relacionado con la prestación de apoyos, porque está muy circunscrito a las situaciones en las que las personas están en clara situación de vulnerabilidad, ¿no? No está contemplado para escenarios en los que lo que se rompe respecto de la normalidad es una cuestión de información. O sea, el protagonismo lo adquiere
una información incorrecta, una información deficiente respecto de la verdadera gravedad de un problema de salud, ¿no? Y por tanto, desde la perspectiva, como digo, legal, es difícil enganchar este asunto por la vía de considerar que esta paciente tiene un problema de discapacidad. Si llegáramos a esa conclusión, eso no significaría que no hubiera que contar con su voluntad, sino que se trataría de ver de qué manera la procuramos una mejor información, el concurso de personas de su agrado que puedan convencerla, que puedan disuadirla de tomar decisiones erróneas, etcétera. Pero como hay también una presunción de capacidad respecto de cualquier persona, lo cierto es que es muy complejo en este caso clínico entender que podríamos desdeñar su posición, su decisión de no utilizar el respirador en base a una hipotética situación de discapacidad. Y en cuanto al segundo aspecto al que me referí antes, que es el relacionado con la normativa de derechos de los pacientes, bueno, es evidente que todos sabemos que en España, como en los países de nuestro entorno, el principio de autonomía, la libertad individual de los pacientes llega hasta el punto de poder facultarles para descartar los tratamientos, para rechazarlos, ¿no? Y esto siempre que no haya un problema, otra vez volvemos a conectar con el primer asunto de incapacidad, de discapacidad intelectual, pues debe de respetarse. Además, está previsto la posibilidad de que una persona pida el alta voluntaria, incluso cuando desde el punto de vista médico sea algo claramente contraproducente, como sin duda resultaría del caso clínico que estamos viendo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en el caso de esta paciente? Que no quiere el respirador, está en su derecho de no quererlo, quiere irse a su casa para seguir su padecimiento con unas vitaminas que piensa que le van a resolver el problema, por tanto está en condiciones también de pedir el alta voluntaria y a partir de aquí la institución tiene pocos mecanismos, el centro sanitario, el hospital donde se encuentre, pocos mecanismos para retenerla, porque evidentemente esos derechos a los que me he referido y la, en principio, presunción de capacidad impiden que haya medidas coactivas, coercitivas, para que esa persona se la retenga, ¿no? Por tanto, la circunstancia de poder atajar la situación de gravedad a la que pueda dar lugar la retirada del respirador, únicamente podríamos encontrarla por la vía de la urgencia. Es decir, esta señora decide quitarse el respirador, irse a su casa, pero se desvanece cuando sale a la calle. O ya en su casa empieza a encontrarse con un cuadro de hipoxia que no respira, que la tienen que llevar otra vez al hospital en una estación de urgencia. Es en ese escenario cuando, lógicamente, ya el consentimiento por representación se activa y donde incluso con una posible oposición de los familiares, el equipo médico tendría instrumentos de base legal para, en beneficio de la paciente, en aras de su mejor interés, aplicarle el tratamiento que ella inicialmente ha rechazado. ¿Por qué? Porque precisamente la ley de autonomía del paciente contempla que en esos supuestos, en primer lugar, si hay tiempo, se puede o se debe, mejor dicho, recurrir a la autoridad judicial, bien directamente, bien a través del Ministerio Fiscal, para que tome una decisión. Pero si no hay tiempo, corresponde al médico responsable asumir la decisión y tomar sus decisiones con causas de justificación que conocemos todos, como es el cumplimiento del deber, el deber de que no se muera la paciente, de aplicarle los mejores tratamientos posibles, y también el estado de necesidad justificante, que es la causa que legitima actuar cuando hay alguien que no tiene otra alternativa para seguir con vida y poder salir adelante, ¿no? En definitiva, es un escenario complejo desde el punto de vista judicial que, como digo, solo podría tener fuerza por parte de las instituciones a la que va esta señora, del hospital y del equipo médico, en un escenario de urgencia. Ahí podría imponerse el criterio médico, pero fuera de esa situación tan específica, ciertamente el derecho no da respuesta para sacar adelante a esta señora si se empecina en no utilizar el respirador. Hasta aquí sería mi reflexión, Lidia, sobre mi aproximación jurídica.
Fenomenal, muchas gracias, Fernando. Pues yo voy a hacer unos cuantos comentarios un poco abundando también en cosas que han salido y luego ya abrimos el diálogo. Claro, aquí hay algunos puntos que a mí me parecen, y yo creo que este caso es especialmente significativo y especialmente retador por varias razones. En primer lugar, parece claro, y lo han dicho tanto Rocío como Fernando, que estamos ante una cuestión que tiene que ver con la autonomía de la persona, ¿no? Es decir, es una paciente que expresa, digamos, una decisión, una perspectiva, un modo de entender las cosas. El hecho de que sea una persona pues, con una formación universitaria y que parece que incluso ha tenido acceso a la información y todo eso, habla de alguna manera, en principio, de esta idea que comentaba Fernando, de alguien que parece capaz, ¿no? De alguien que, bueno, pues que puede manejar esta información y tomar decisiones conforme a su sistema de valores. Ya sabéis que aquí la clave está en que ese elemento de autonomía y cuando se hace la evaluación de capacidad no tiene que ver con decisiones que nos parezcan bien, sino con decisiones que sean acordes con el sistema de valores y el proyecto de vida de la persona. Esto me parece que es esencial para entender que, entre otras cosas, la autonomía no es meramente un ejercicio, digamos, de una decisión que no recibe coacción. En esto quisiera recordaros un famoso trabajo que tiene Diego Gracia sobre esta cuestión en donde hace distinciones entre distintos tipos de autonomía, ¿no? Y lo que viene a decir es, bueno, mucho cuidado, de manera simplificada, mucho cuidado porque la autonomía de la que más se habla en el mundo de la bioética es una autonomía estrictamente jurídica. Lo que dice es, mire, si esta persona ha recibido información, es mayor de edad, no hay razones objetivas en principio que digan que no puede tomar decisiones, eh, no hay coacción ni manipulación ni nada parecido, pues ya está. Es decir, se cumplen los requisitos legales para que esa persona pueda tomar una decisión, sea esta la que sea. Lo cual no es menor, ¿vale? Es decir, porque nuestra ley en este momento lo que plantearía es que efectivamente esa decisión podría dar como resultado el fallecimiento de la paciente, pero si es decisión suya y se cumplen los requisitos, desde este punto de vista jurídico, corrígeme Fernando si me equivoco, no habría nada que decir. Claro, el planteamiento es que la autonomía es más que eso, y desde luego lo es desde el punto de vista ético. Y en esto insiste, como digo, también Diego Gracia. Es decir, bueno, es que la autonomía tiene que ver con el desarrollo de un proyecto vital, tiene que ver con un sistema de valores, tiene que ver con un contexto biográfico en el cual se ejerce, digamos, una libertad con mayúsculas que no es meramente el que nada me coaccione o nada me limite, sino que es, digamos, un desarrollo también de la propia personalidad en función de esos valores que uno ha elegido, eh, como digo, libremente, ¿no? El tema evidentemente es largo y complejo y si queréis luego podemos abundar un poquito más en ello, pero la idea es que, digamos, la idea de autonomía, yo creo que hay que andar con mucho cuidado con ella porque aquí estamos, y con lo que diga más adelante entenderéis por qué insisto tanto en esto, estamos en un punto yo diría como muy crítico, porque este elemento de la capacidad al que hacía referencia de manera muy adecuada Fernando, de algún modo es el que da, si podemos decirlo así, el paso a poder ejercer esa decisión autónoma. Es decir, si hay una situación de incapacidad, teóricamente a esa persona no se le va a permitir tomar decisiones. No se le va a permitir por una razón, y es que entendemos que esa persona no es capaz de elaborar un juicio racional suficiente como para poder tomar decisiones adecuadas, incluso conforme a su propio sistema de valores, insisto, no solo un sistema presuntamente objetivo que habla de su bien eh, biológico, ¿no? Sino que sencillamente no es capaz de elaborar estos juicios. Claro, yo creo que aquí hay un punto a pensar y a pensarlo con calma. ¿Cómo haríamos una evaluación de capacidad en unas circunstancias como estas? Ya sabéis que los criterios de capacidad, los de Griso y Applebaum y otros tantos que han ido en la misma línea, hablan, por ejemplo, de la capacidad de comprender la condición médica, de la capacidad de apreciar cuál es la situación clínica y cuáles son, digamos, las ventajas y los inconvenientes del tratamiento que se le propone al paciente, de poder explicar o de algún modo poner de manifiesto o transmitir cuál es la decisión tomada y además razonar esa decisión precisamente conforme a los valores y a las perspectivas
del propio paciente. Claro, habría que ver en qué medida, en este caso, esta persona cumple o no cumple estos criterios de capacidad. Lo que sí que parece es que cuando está haciendo una valoración de las consecuencias que se derivan del tratamiento que se le propone, todos percibimos que esa evaluación probablemente no va muy bien. Es decir, está planteando las consecuencias esperables del tratamiento o del no tratamiento de una manera que consideraríamos incorrecta. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto que entiende, que por supuesto que probablemente ha comprendido la información, o esto creemos, que puede expresar una decisión, es decir, que cumple bastantes de los criterios de capacidad. Incluso que da un razonamiento, porque como ha explicado muy bien Rocío, dice por qué no quiere el tratamiento y cuáles son sus, digamos, sus maneras de evaluar la situación. Pero lo que parece es que no aprecia adecuadamente las consecuencias. Y este me parece que es un punto capital. Porque si recordáis, en criterios, por ejemplo, como los que establece James Drain y otros, hablando de la capacidad gradual, es decir, que podemos exigir más capacidad en función de la decisión a tomar, es decir, si la decisión es más compleja, exigiríamos un mayor nivel de capacidad para tomar la decisión, y si la decisión es más sencilla, entonces exigiríamos menos capacidad. Esto, entre otras cosas, empodera al paciente, le permite tener mayor control, respetamos mejor su autonomía. Todo esto está muy bien, pero ¿en qué se cifra o cuál es el elemento nuclear para poder determinar que una decisión es más o menos compleja o más o menos sencilla? Pues precisamente las consecuencias. Es decir, si las consecuencias son tan graves que esto pudiera comportar el fallecimiento de la persona, evidentemente el nivel de exigencia de capacidad sube al máximo. Este sube al máximo quiere decir que para poder estar seguros de que es una decisión aceptable y razonable, tendríamos que no tener la más mínima duda sobre la capacidad de esta persona para poder tomar decisiones. Ya sabéis que James Drain, por ejemplo, utiliza este tipo de ejemplos así fáciles, ¿no? Pues si alguno no lo recuerda, os lo recuerdo. Si una persona, por ejemplo, dice que sí a una apendicectomía, en una situación, pues eso, de una apendicitis aguda o algo parecido, diríamos, bueno, pues para esto no parece que haga falta una grandísima capacidad, porque es una operación indicada, de bajo riesgo, etcétera. Ahora bien, si esa persona dijera que no a la apendicectomía, evidentemente se nos disparan todas las alarmas, porque esto le puede suponer morir, y entonces rápidamente el umbral, por así decir, de capacidad que exigiríamos es máximo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy seguros de que esa persona ha entendido, comprende perfectamente las consecuencias de su decisión, ha valorado las opciones, no tiene ningún tipo de elemento que esté condicionando su decisión, ni de tipo emocional, afectivo, ningún otro tipo. Es decir, hay que estar muy seguros de que esa persona efectivamente tiene capacidad. Bueno, pues aquí estaríamos en ese escenario, estaríamos en grado máximo de exigencia de capacidad por la sencilla razón de que las consecuencias de la decisión son tremendas. Y precisamente el elemento donde nos parece, el punto crítico, donde vemos, digamos, más dificultades en aceptar de alguna manera el proceso de razonamiento que hace esta mujer, es justo en la evaluación de las consecuencias. Porque las creencias falsas que tiene sobre su enfermedad son las que nos están haciendo pensar que no aprecia adecuadamente qué es lo que se va a derivar de no recibir el tratamiento. Por tanto, tiene pues una idea un tanto, me atrevería a decir que un tanto naif, ¿no? Un tanto ingenua, de que efectivamente esto no va por ahí. Esto por una parte. Claro, pero el tema va más lejos y a mí personalmente me parece, como decía, muy retador. Me vais a permitir que siga un poquito más. Porque claro, evidentemente el hecho de tener creencias falsas no necesariamente socava la capacidad de tomar decisiones. Es decir, cuesta mucho pensar que porque alguien crea algo incorrecto, vamos a decir, entonces es una persona incapaz. Y como veis aquí la cuestión es en qué medida yo podría aceptar, digamos, bueno, porque de hecho incluso en los procesos deliberativos así lo hacemos, ¿no? Valorar creencias que yo considero que son falsas. Entonces aquí el problema está en que es falso. Es decir, bueno, ¿cuáles son los criterios de verdad, si queremos decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, y me voy a ir un poquito lejos,
el hecho de que yo pueda juzgar la verdad o la falsedad de las creencias individuales, desde luego es algo bastante limitado. Como decía antes, nunca hay un juez imparcial que pueda determinar absolutamente la verdad de los asuntos. Y si adoptamos un rol, pues como el que probablemente desde el punto de vista médico parecería muy razonable, de yo le voy a imponer el tratamiento, esto es una forma de paternalismo que todo el mundo entiende que es inaceptable. Ahora bien, ¿podemos entonces aceptar de manera crítica que esta persona, con estas creencias que consideramos que son falsas, puede elaborar un juicio, puesto que nos damos cuenta de que las consecuencias que está valorando están, vamos a decir que como mínimo, un poco erradas? Voy a decirlo de otra manera. Cuando buena parte de la población le daría la razón a esta mujer, es decir, cuando hay un grupo enorme de personas que probablemente pensaría que esta mujer tiene una opinión verdadera y válida, ¿estamos queriendo decir que entonces hay una parte de la población que es incapaz? Esta es la gran pregunta que yo me hago, porque me parece que, claro, debemos llevarla hasta sus últimas consecuencias. Es decir, si efectivamente tener creencias falsas puede ser una manera de no ser capaz de evaluar las consecuencias adecuadamente, y esto es un síntoma de incapacidad a la hora de tomar decisiones, entonces hay que decir que una parte de la población no tiene capacidad para tomar decisiones. Y esto me parece grueso, como mínimo, y para pensarlo a fondo. A esto le podemos añadir que evidentemente es que las decisiones, y esto abunda en esta idea de lo narrativo que comentaba antes, tampoco se dan en el vacío. Es decir, como Rocío ha señalado muy bien, hay contextos sociopolíticos, hay un estado de la cuestión, una situación, un caldo de cultivo, podríamos decir, un contexto en el cual la gente toma decisiones y, por supuesto, hay elementos ideológicos, hay elementos de creencias relacionadas, las decisiones no son absolutamente para la persona, sino que afectan también a su familia, a su comunidad. Entonces, la pregunta es, imaginad que decidiéramos que queremos incluso en contra de la opinión presuntamente autónoma de un paciente porque hay razones suficientes para decir que no es capaz de evaluar las consecuencias y que por tanto debemos intentar salvar su vida. Por supuesto, habrá que tener en cuenta también el impacto que esto supone en la familia, en la comunidad, en general, si me permitís decirlo así a lo grande, en la sociedad en su conjunto, porque estaríamos de algún modo asumiendo que efectivamente hay creencias que consideramos falsas, creencias que consideramos verdaderas. Y se pueden estar colando prejuicios, qué duda cabe. Es decir, del mismo modo que decimos que puede haber creencias falsas por parte de los pacientes, sin lugar a dudas puede haber prejuicios por parte, en este caso, del equipo de profesionales. Y los profesionales tienen una gran responsabilidad frente a la sociedad. Es decir, el hecho de que pudieran vulnerar de algún modo esa autonomía para salvar su vida, sin lugar a dudas generaría un cierto conflicto y una reacción probablemente agresiva por parte de la sociedad, pero también la contraria. Si dejaran morir a un paciente que tiene un tratamiento indicado y que se considera compatible con las creencias, digamos, científicas aceptadas, probablemente esto también generaría una enorme desconfianza. Es decir, creo que hay un punto aquí importante, que si queréis también podemos comentar, que sería el de la responsabilidad de los profesionales y también el de la responsabilidad de los políticos, ¿por qué no? Y el de la responsabilidad de todos los que dan información en las redes sociales, ¿no? Es decir, que aquí hay un elemento que en el fondo nos complica a todos o todos estamos implicados de alguna manera también en cuál es el rol que desempeñamos y qué hacemos en una sociedad en la cual, bueno, pues como Rocío ha explicado muy bien, estamos metidos, digamos, en una gran vorágine de noticias falsas, de negacionismo, de conspiraciones que por ahí se intentan exponer, etcétera. Para mí el gran tema, y con esto termino, desde el punto de vista de la deliberación, es algo así como, le pondría este título, ¿cuál es el criterio de verdad? Es decir, ¿cómo podemos, por una parte, estar defendiendo en la deliberación que todas las opiniones, de alguna manera, todas las perspectivas deben ser escuchadas y al mismo tiempo decir que hay perspectivas y creencias que son falsas y que no son aceptables y que por tanto no pueden entrar en nuestro discurso? Y esto, por si me lo preguntáis, yo lo defendería claramente. Es decir,
hay cosas que efectivamente no son aceptables. Pero la pregunta es, ¿desde dónde hacemos ese balance, ¿no? De alguna manera, de qué es lo aceptable y qué no lo es? Por eso yo creo que el caso, y me parece que es muy valioso y espero que lo estéis valorando de la misma manera, más allá de que encontremos una solución a la situación problemática que hemos planteado, que es el núcleo, digamos, da para mucho, ¿no? Para poder comentar muchas cosas más. Bueno, esto es lo que yo quería deciros. No sé si Rocío o Fernando queréis decir algo más y si no, abriríamos ya el turno para diálogo. Sí, no, lo que ocurre con este tema de la discapacidad es que se hace de vez en cuando una especie de confusión entre lo que es la capacidad jurídica que tiene toda persona a partir de un determinado momento, que adquiere la mayoría de edad, y la capacidad de obrar, que se refiere a situaciones concretas, ¿no? Entonces, quizá la reflexión esa de que si hay más gente como esta paciente que tiene unas ideas similares, debamos de entender que son gente sin capacidad, esa, quiero decir, no sería un silogismo válido, ¿no? O sea, habría que ver en relación a una situación concreta como es la que se da en este caso clínico, ¿no? Pero es verdad que el escenario que plantea la situación clínica es muy complejo para poderlo abordar, no ya solo desde la perspectiva jurídica a la que me he referido antes, sino también desde el punto de vista de los cursos de acción y demás, ¿no? No sé, Rocío, tú que has trabajado mucho el caso a fondo, si quieres. Yo lo veo más desde el punto de vista, es decir, el tema de la capacidad, que ya pues, ha sido muy bien explicado por ambos. A mí esto es lo mismo que la gente que actualmente y que ha habido siempre, los colectivos que están en contra de las vacunas en los niños, por ejemplo. Esto yo no lo contemplo como, y habría que diferenciar entre ideas y creencias, ¿no? Entonces, esto es un tema médico, es decir, que no es un valor de la paciente, no es una creencia de la paciente, este es un tema médico y hay temas médicos que no admiten controversia. Si no te vacunas, puedes tener la enfermedad y te mueres, y si, en el caso de las vacunas, y en este caso es un tema médico. Yo lo contemplaría más desde ese punto de vista. Aparte de los valores y todo lo que rodea el caso, el contexto, las circunstancias, etcétera, pero es que no hay controversia en cuanto a esas consecuencias que comentaba Lidia. No es una cuestión de creencia de la paciente, es una cuestión que es así. Esa es mi exposición, la parte que veo más conflictiva. Bueno, yo creo que ya hemos abierto suficiente debate. Si os parece, voy a parar aquí la grabación y abrimos un poco para que el resto de personas